Cuando entré en el cuarto de baño, un brillo en la alfombra llamó mi atención un reflejo de la luz del sol que se colaba por las persianas. Curioso, bajé la vista con cautela, descalzo y receloso de pisar algo afilado. Carolina no había mencionado haber perdido nada aquí, pero nunca se sabe. El pequeño círculo de papel de aluminio yacía casi camuflado contra el color de la alfombra hasta que la luz me lo reveló. Agachándome, lo recogí. Era el reverso de un blister de pastillas, lo que normalmente queda cuando se saca una. Al darle la vuelta, noté unas marcas en un lado 2, suponiendo que se refería al martes, ya que hoy era miércoles. Parecía ser la pastilla de ayer. Yo no tomo ninguna medicación. Estoy perfectamente sano a mis 35 años, al igual que mi esposa Carolina. Ambos pasamos hace poco nuestras revisiones médicas anuales con notas excelentes. Entonces, ¿por qué había un envoltorio de pastilla en nuestro baño? Se me vinieron a la mente varias pastillas diarias, pero la píldora anticonceptiva fue la que más destacó. Me había hecho la vasectomía hacía 2 años después de nuestro segundo hijo, así que supuse que Carolina ya no tomaba la píldora. Nunca ha tenido problemas con los cólicos o la regla, que suerte la suya. Entonces, ¿por qué las pastillas? Mi mente divagó brevemente hacia lugares oscuros, sospechando una enfermedad que no me había mencionado, pero luego recordé nuestros informes de salud impecables de los exámenes que habíamos compartido. Si el papel de aluminio estaba aquí, las pastillas probablemente estaban cerca. Cerrando la puerta con pestillo, empecé a buscar. Finalmente las encontré metidas en una caja de tampones debajo de unas aspirinas. Era el mismo blister que usaba antes de mi operación cuando no intentábamos tener hijos activamente. ¿Por qué había empezado a tomarlas de nuevo? Solo había una posibilidad inquietante: estaba teniendo relaciones físicas con alguien que podía dejarla embarazada. Me había engañado. Carolina y yo llevábamos juntos 9 años. Yo acababa de terminar la universidad y estudiaba para ser ingeniero, mientras que ella trabajaba como asistente. Nos conocimos en un bar de copas, y aunque nuestra conexión no fue inmediata, aceptó cenar conmigo. Carolina, casi tan alta como yo, era una exatleta con una figura esbelta y pechos pequeños. Su rasgo más llamativo, en mi opinión, era su increíble trasero. Salimos durante 1 año antes de casarnos, cuando yo tenía 26. Nuestros hijos de 5 y 2 años me llevaron a operarme para asegurarnos de no tener más. Parecía que teníamos la familia perfecta, o eso pensaba yo. Carolina volvió a trabajar después de cada baja por maternidad, comprometida con su trabajo a pesar del coste de la guardería. Yo cofundé una firma de ingeniería con unos amigos, disfrutando de nuestro trabajo, aunque no fuéramos ricos. Después de encontrar el envoltorio de la pastilla en el baño, lo volví a poner en su sitio y decidí pensar bien las cosas. Enfrentarme a ella ahora no lograría nada. Necesitaba un plan y pruebas. Lo que sucedería a continuación era incierto. Tenía que reunir hechos primero. Fui a trabajar como de costumbre, sopesando mis opciones. ¿Quién estaba involucrado? ¿Cuándo empezó y por cuánto tiempo? ¿Era alguien de su trabajo? Quizás incluso su jefe. ¿Estaba esto relacionado con sus comunicaciones pasadas? Y la pregunta más difícil: ¿eran nuestros hijos realmente míos? A pesar de las emociones que bullían en mi interior, pérdida, traición, dolor, ira, me centré en reunir hechos. Recurrí a Internet y pedí kits de pruebas de ADN para comprobar discretamente la paternidad de nuestros hijos. También compré equipo de vigilancia, pequeñas grabadoras de voz para su coche y su bolso, y cámaras diminutas para nuestra casa. Dudaba que estuviera teniendo una aventura en casa, ya que rara vez estaba allí sin mí, o eso creía. Necesitaba acceder a su teléfono. Conocía una herramienta de clonación que podía copiar su teléfono capturando mensajes, correos electrónicos y llamadas. Esto requería comprar otro teléfono que tardó días en llegar. Durante este tiempo observé a Carolina de cerca. Actuaba con normalidad. Nuestra vida íntima era la típica 1 o 2 veces por semana, los fines de semana. Nunca noté nada sospechoso en su comportamiento, ni duchas repentinas al volver a casa.
O no me estaba engañando, o era increíblemente discreta, posiblemente llevando tanto tiempo con ello que parecía una rutina. Los paquetes llegaron el viernes por la mañana a mi oficina para evitar preguntas. Recibí los kits de ADN, las grabadoras de voz, las cámaras, un teléfono nuevo y un kit de clonación. Listo para proceder. Salí del trabajo temprano. En casa, la au pair estaba dando de cenar a los niños. Me encargué de colocar las cámaras discretamente, una en el baño, otra en el salón y otra en el dormitorio, para tener una vista clara de nuestra cama. Después de ayudar a los niños con sus rutinas para dormir, recogí muestras de ADN de ellos y de mí y las envié por correo rápidamente para su análisis. Carolina llegó a casa a su hora y seguimos nuestra rutina habitual intercambiando novedades de nuestros días sin escucharnos mucho. Después de cenar, se duchó, dándome la oportunidad de instalar las grabadoras de voz en su coche y su bolso y de clonar su teléfono. Revisé el clon en busca de mensajes o correos incriminatorios, pero no encontré nada. O era cautelosa o no me había engañado. No podía decidirme. El fin de semana transcurrió de forma rutinaria, con nuestra cercanía matutina habitual antes de que los niños se despertaran. Pasamos el fin de semana juntos sin interrupciones, lo que hacía probable que se tomara las pastillas como demostraban los días que faltaban en el blister. El lunes le informé que trabajaría desde casa. Ella se dirigió a la oficina dándome la oportunidad de recuperar las memorias USB de todas las cámaras y revisarlas. La grabación del baño confirmó que se había tomado las pastillas. La cámara del dormitorio reveló una sorpresa el sábado por la noche. Mientras yo preparaba la cena, se duchó en nuestro dormitorio y le envió un mensaje a alguien con un segundo teléfono que no estaba en su bolso. Lo escondió en el conducto de ventilación. A pesar de haberlo comprobado, no estaba allí, lo que indicaba que se lo lleva cuando sale. Necesitaba acceder a ese teléfono. La primera prueba sólida de su comportamiento sospechoso. Revisando la grabación de la mañana, la vi recuperar el teléfono del conducto y meterlo en su bolso antes de irse a trabajar. Esa noche, después de que regresara y se duchara, su bolso no tenía el teléfono. Sabiendo que probablemente lo había escondido en el conducto, lo recuperé silenciosamente de la habitación de Sofía, lo cloné y lo devolví. Casi me pilla cuando salió de la ducha y me encontró cerca de la cama de Sofía acariciándole el pelo. ¿Ha pasado algo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. A veces me gusta sentarme con uno de ellos, susurré, solo para recordarme lo afortunado que soy de tener unos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. «Eres un viejo sentimental», bromeó. «Vámonos antes de que la despiertes». Al día siguiente, finalmente miré el teléfono clonado. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras estaba sentado en la silla de mi oficina ignorando el zumbido del interfono. Finalmente, mi secretaria Mónica llamó suavemente y entró. Mónica, siempre profesional y vestida de forma conservadora, parecía mayor de lo que era con su figura delgada, su pelo pelirrojo y sus ojos verdes. Nuestra relación siempre había sido estrictamente profesional. Nunca le di motivos para pensar lo contrario. Me confió el persistente maltrato de otro socio amenazando con acciones legales. Dijo que se quedaba porque yo la trataba con respeto. Enojado, él exigió su despido dándonos un ultimátum, ella o él. Acabé con el 60% de la propiedad perdiendo un socio. Mónica salió brevemente para encargarse de su tarea anterior, regresando a mi oficina y cerrando la puerta con llave. Me trajo pañuelos y preguntó en voz baja, «Cuéntame». Le mostré el teléfono. Los mensajes entre Carolina y una persona sin nombre revelaban encuentros secretos y detalles sobre sus relaciones íntimas que solo un amante de mucho tiempo conocería. Detalles sobre Carolina que me excluían por completo. Era como si yo no existiera en su mundo privado. ¿Sabes quién es?, preguntó manteniéndose profesional. Negué con la cabeza. ¿Cómo lo sabes?, inquirió. Le conté cómo encontré el envoltorio de la pastilla en el suelo del baño y descubrí las píldoras.
Las palabras fluyeron sin esfuerzo. Durante todo el tiempo, ella se sentó en silencio sosteniendo mi mano la primera vez para nosotros. «Necesitas más información», dijo. «Tendremos el ADN de los niños para el miércoles». «¿Puedes esperar hasta entonces?» «No lo sé», respondí. Ella asintió. «Nuestro equipo en Bilbao te necesita urgentemente», dijo reservándome un vuelo. «Volverás el jueves. No puedo concentrarme en eso ahora mismo. Tú díselo a Carolina», dijo cogiendo mi teléfono para enviar un mensaje. Carolina respondió rápidamente confirmando que lo entendía y que me quería. Después de devolverme el teléfono, sacó el suyo. Lorena dijo al teléfono: «Soy Mónica». «Sí, gracias». «¿Cuándo estás libre esta tarde? Genial, nos vemos entonces». Habló enérgicamente dirigiéndome como solía hacer en el trabajo. Fue casi un alivio no tener que pensar delegando las decisiones en otra persona. Cuando salí del baño, sostenía mi chaqueta. «¿A dónde vamos?», pregunté. «¿Tienes una cita con mi amiga?», respondió. La seguí. Lorena, la mejor amiga de Mónica y abogada de divorcios, estaba trabajando en el propio divorcio de Mónica tras haber descubierto la infidelidad de su marido con una empleada. Mónica le explicó mi situación a Lorena mientras yo observaba aturdido. Esta no se suponía que fuera mi vida. Lorena, experimentada en tales asuntos, se centró en recopilar todos los detalles que teníamos. Javier llamó. No era a mí a quien hablaba, era a otra persona. Sentí un escozor en la mejilla cuando Mónica me abofeteó. El shock me despertó de golpe. Vi un destello de sorpresa y diversión en los ojos de Lorena antes de que se pusiera seria. Javier preguntó. Asentí. «¿Tienes un plan?». Mi mente de ingeniero se puso en marcha con sus palabras. «¿Hundirlos a los dos?», dije. Esperaba una reacción de sorpresa, pero Mónica incluso sonrió. «De acuerdo», dijo Lorena. «Lo entiendo. Sin embargo, eso no es una opción legalmente. Exploremos otras vías», expuso las opciones sin abogar por ninguna. Primero, no hacer nada, seguir haciéndome el ignorante por una vida pacífica. Segundo, un divorcio amistoso citando diferencias irreconciliables, dividir los bienes, pagar la pensión alimenticia. Tercero, ir a por todas, demandar por infidelidad, impugnar la paternidad y más. Mis pensamientos se aceleraron. La opción 1 estaba descartada. No sería un hombre traicionado y complaciente. La opción 2 no encajaba. Había invertido demasiado en nuestra vida. Opción 3, declaré. A por todas. Lorena sonrió. Muy bien, entonces. Empezaré a rellenar el papeleo. Te sugiero que empieces a vigilar a tu esposa de forma encubierta para reunir más pruebas. Averigua quién, cuándo y dónde. Definitivamente necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con este teléfono? No te está haciendo ningún bien, comentó. Asentí y le entregué el teléfono. Mónica y yo salimos del despacho de Lorena y me llevó a un pequeño hotel familiar reservándome una habitación. «Ve a ducharte y pide algo a la habitación», me instruyó tomando el control. «Volveré más tarde con algunas cosas para ti». Me moví mecánicamente. Mi mundo se desmoronaba. Pedir servicio de habitaciones en un hotel como si estuviera en modo automático. Era la única manera de manejar el estrés. 9 años desaparecidos en un instante. Lo que más dolía era mi ignorancia. ¿Cómo no me di cuenta de nada? Era su jefe, ese al que siempre volvía después de cada hijo. Decía que valoraba su trabajo y su independencia, pero ¿era solo una excusa para estar cerca de su amante? Miré el minibar tentado cuando Mónica entró. «Ni se te ocurra», advirtió. «Necesitas la cabeza despejada para planificar. Ahogar tus penas no ayudará». Planificar, pregunté con amargura. Yo tenía un plan, una esposa amantísima, 2 hijos preciosos y ahora esto. Soy un hombre traicionado con una paternidad incierta. Mi vida está en ruinas y ¿quieres que planifique? Me estudió brevemente y luego miró su reloj. «De acuerdo», dijo enérgicamente, «todo negocios. Se acabó la fiesta de la autocompasión. ¿Recuerdas todos los obstáculos que enfrentamos al empezar nuestra empresa? Los planes también se vinieron abajo entonces. ¿Qué tiene que ver esto con los números?», presionó. «No lo sé», respondí. «Mucho.
Hubo una vez en que la Oficina de Patentes y Marcas perdió nuestra solicitud y aún así vencimos a Headingley. Otra vez el banco intentó ejecutar la hipoteca antes de tiempo bajo presión. De acuerdo, interrumpió. En todas esas ocasiones, ¿cuándo te sentaste y te rendiste? Era diferente entonces. ¿Por qué preguntó? ¿Qué era diferente? Entonces tenía algo por lo que luchar, expliqué. Una familia que dependía de mí. Ahora tienes una familia, señaló. Una más grande. 141 personas y sus familias que dependen de ti para manejar esto. Ninguno de tus socios puede mantener la empresa a flote como tú. Si ella se lleva la mitad, podría vender al mejor postor, y Headingley podría quedarse con todo. ¿Es eso lo que quieres? La miré dándome cuenta de que tenía razón. No podía dejar que todo por lo que había trabajado se escapara. Necesitaba asegurar el futuro de mi familia, incluso si mi relación con Carolina era incierta. Con renovada determinación me senté con Mónica y empezamos a planificar. Asegurar el futuro de la empresa y el bienestar de mi familia se convirtió en mi prioridad. En ese momento, la claridad reemplazó la confusión y me sentí decidido. Mónica notó el cambio en mi comportamiento y asintió con aprobación. Ese es el Javier que necesito ahora mismo, dijo. Alguien que planifica para el futuro. Pasamos la noche elaborando estrategias para asegurar el futuro de la empresa. Inicialmente consideré vender mis acciones a los socios, pero Mónica lo vetó, temiendo que las gestionaran mal o las desmantelaran una vez que obtuvieran el control. Para mantener la autoridad, optamos por establecer un fideicomiso offshore donde vendería la empresa a valor de mercado y permanecería como CEO con un salario nominal protegido de la jurisdicción local. Este movimiento me convirtió en un millonario sobre el papel una vez ejecutado. También planeé liquidar mi plan de pensiones y acceder al capital de la hipoteca. La casa comprada únicamente a mi nombre cuando Carolina no trabajaba requería una reevaluación. Compilé las tareas y contacté a mi abogado David Soto, que se encargaba de los asuntos legales de la empresa, para concertar una reunión al día siguiente. Después de que Mónica se fuera, caí en un sueño profundo y me desperté con un mensaje de Carolina preguntando por mi repentina partida. Le aseguré que volvería el jueves, pero evité cualquier muestra de afecto. Mónica llegó temprano a la mañana siguiente y después de una ducha desayunamos en una cafetería cercana. A pesar de mi agitación, me centré en los pasos prácticos a seguir. Mónica me informó de que David tenía una reunión disponible a las 10:00, sugiriendo que visitáramos primero el banco para acceder a mi plan de pensiones y al capital de la casa antes de reunirnos con él. Veo el beneficio de consolidar mis finanzas, dije. ¿Pero no quedará un registro de mis activos? No puede el tribunal ordenarme que los divida con ella. Solo si todavía los tienes, sonrió Mónica. Ahí es donde entran los casinos. Después de amasar tu capital, pasa una semana en uno y fúndetelo todo antes de presentar el divorcio. De esa manera, en el tribunal, parecerás arruinado profundamente, endeudado. Tu casa podría enfrentarse a una ejecución hipotecaria y tus ingresos apenas cubrirían los gastos de subsistencia. A menos claro que los niños no sean tuyos. Si lo son, pon todo tu plan de pensiones en un fideicomiso para sus estudios universitarios. Carolina no lo tocará. Incluso podría acabar pagándote una pensión compensatoria. ¿Cuándo tendrás los resultados del ADN Dudé cogiendo mi teléfono? La empresa dijo que deberían estar online hoy. Revisé el correo electrónico con un enlace, pero dejé el teléfono. No estaba seguro de estar preparado para ver los resultados todavía. ¿Puedo?, preguntó Mónica y le entregué el teléfono. Lo revisó estudiando la pantalla. Observé su rostro esperando una pista. Levantó la vista. Los resultados aún no están, dijo. Según el seguimiento, deberían llegar en 12 horas. Vamos, dijo, levantándose. El banco ya debe de estar abierto. Liberar el capital de la casa y retirar el dinero de mi plan de pensiones fue rápido. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos para la universidad de los niños, transfiriendo el dinero a una cuenta a mi nombre.
La cuenta conjunta con menos de 10.000 euros permaneció intacta. Nuestro abogado planteó un punto importante cuando le informamos de nuestro plan. Olvidáis una cosa, dijo. Tenéis un contrato matrimonial. Lo tengo, me sorprendí. No sabía que eso formaba parte del acuerdo de sociedad cuando empecé. Se requería que todos los socios firmaran un acuerdo de separación de bienes para proteger a la empresa en caso de una ruptura, explicó. Solo cubre los activos de la empresa, no los personales. Como empleada solo puede reclamar tu salario y tu plan de pensiones. Eso es todo. Lo que sugiero, comenzó sin criticar el plan de tu abogada de divorcios, es que inviertas todo el capital liberado de tu casa en la empresa. Cómprale la parte a uno de tus socios. Roberto parecía interesado en ganar dinero. Puede que necesites un préstamo del fondo de pensiones de la empresa para cubrir la diferencia. Los pagos saldrán de tu salario reducido, minimizando tus activos evaluados. Como todo lo demás está vinculado a la empresa, permanece protegido. Tu historial de crédito puede sufrir por la ejecución hipotecaria y perderás la mitad de tus fondos bancarios restantes. Aparte de eso, no recibirá nada. Podemos ajustar tu salario para que el suyo sea potencialmente más alto, haciéndola a ella responsable de la pensión alimenticia. ¿Cómo voy a vivir?, pregunté. Si todo mi salario se va en los pagos del préstamo, todavía necesitaré cubrir los gastos de subsistencia, incluidos mis otros 2 hijos, y bueno, posiblemente más. Esperemos para hablar de los niños, aconsejó. ¿Has decidido qué harás si no son tuyos? ¿Seguirás involucrado? No estoy seguro, admití. Es demasiado abrumador para pensar en ello. Tendré que esperar a tener los hechos antes de tomar tales decisiones. Recuerda tus planes con los otros abogados, me recordó. Apuesto a que la demanda contra su empresa traerá suficiente dinero para pagar el préstamo y restaurar tu salario completo. Después de todo esto, también puedes reclamar los gastos de los hijos a su padre si se demuestra que no son tuyos después del divorcio, aparte del acuerdo. ¿Podrías contactar a Roberto por mí para lo de la venta?, solicité. No creo que pueda encargarme de eso ahora mismo. Él asintió. Contactaré con él y te mantendré informado. Nos dimos la mano al salir de su oficina. Un alivio momentáneo me invadió mientras salíamos. Los planes empezaban a encajar, llenándome de satisfacción. Luego la realidad me golpeó recordándome por qué estábamos haciendo estos planes, dejando un vacío en mi pecho. Estábamos sentados en una cafetería para almorzar cuando me atreví a revisar mi teléfono de nuevo. Hice clic en el enlace del correo electrónico. Se lo pasé a Mónica, observando su rostro en busca de una reacción. Lo siento mucho, Javier, dijo en voz baja, devolviéndome el teléfono. Leí los resultados yo mismo. Ninguno de los 2 hijos era biológicamente mío, aunque compartían el mismo padre. El shock de perder a ambos hijos fue eclipsado por la rabia de la traición. No solo me engañó sobre su paternidad, sino que también me convenció para hacerme una vasectomía. Javier, exclamó Mónica, sacándome de mis pensamientos. Ahora no es el momento. Mantén la calma. Superaremos esto. Luchando por controlar mi ira, respiré profundamente. Quería hacer daño a alguien. Pensamientos de venganza cruzaron mi mente, incluso contratar a alguien para que se encargara del hombre que había engendrado a los hijos que creía míos. Mónica se recompuso y me sacó de la cafetería. Ha llamado Lorena. Quiere verte, dijo mientras nos dirigíamos a su despacho. Lorena parecía solemne cuando entramos. Tengo un informe preliminar de un investigador privado, dijo. Carolina tuvo una visita anoche. Un hombre se quedó en vuestra casa. Tengo cámaras en casa, dije. Cambiaré las memorias USB y podremos revisar las grabaciones. Bien, asintió. Hazlo ahora. Luego elaboraremos una estrategia. Esta grabación podría ser crucial. La au pair está con Sofía y Jaime en el parque de bolas, mencioné. No puedo volver sin levantar sospechas. Se supone que estoy de viaje de negocios. Lorena revisó su teléfono. La au pair está ocupada. Vigilaré y te avisaré si se va. Fuimos a toda prisa a mi casa a unos 30 minutos.
Cambié rápidamente las memorias, escaneé la casa, no encontré nada inusual y volví al despacho de Lorena. Al revisar la grabación, evité ver las imágenes del dormitorio. No podía soportar ver más. Confirmó mis sospechas su jefe Guillermo Vargas entrando en la casa con su propia llave. Cuando Jaime lo saludó como papá Guillermo, me derrumbé en lágrimas. No pude seguir mirando. Lorena fue testigo de mi colapso. Mónica por primera vez me abrazó mientras lloraba. Después de un tiempo me recompuse. ¿Te gustaría descansar?, preguntó Lorena, pero me negué. El dolor disminuyó ligeramente, reemplazado por una ira creciente. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, inquirí. He obtenido las condiciones de empleo de la empresa de tu esposa, explicó Lorena. Hay una cláusula antifraternización que nos da motivos para demandar por violación, especialmente porque la persona involucrada es un directivo superior. Informamos a Lorena del consejo del abogado de mi empresa, lo que la llevó a llamarlo de inmediato. Recibió copias del acuerdo de separación de bienes por correo electrónico. Esto lo cambia todo, dijo, revisando los documentos. El plan de tu socio es perfecto. Si está dispuesto a vender, invertimos todo en la empresa para protegerla. Podemos demandar a la empresa de ella por incumplimiento a él, por daños emocionales, a ella por falsedad en el certificado de nacimiento, y a ambos por los gastos relacionados con los hijos. Depende de si Roberto quiere vender, observé. Tendremos que esperar su decisión. Mónica me llevó de vuelta al hotel donde me alojaba. Justo cuando llegué a mi habitación, llamaron a la puerta. Era Mónica. Vamos, instó. No deberías quedarte aquí solo. ¿Por qué no pregunté? Porque te pondrás a darle vueltas o atacarás el minibar, respondió con firmeza. Necesito vigilarte. Recogiendo mis cosas me llevó a su coche. ¿A dónde vamos?, pregunté sintiéndome indiferente. A mi casa, dijo. Tengo una habitación de invitados que puedes usar. Pero... Empecé a protestar, pero su mirada me silenció. Nunca había estado en casa de Mónica. Me sorprendió descubrir que era casi tan grande como la mía, aunque de una sola planta. Me mostró una habitación con baño. Dúchate y cámbiate, me instruyó. La cena en 30 minutos. Comimos en silencio. La comida parecía deliciosa, aunque no podía saborearla. Mi mente corría con pensamientos y emociones demasiado turbulentas para comprender. Estaba furioso y sin embargo adormecido, centrado solo en ejecutar mis planes. Estaba en piloto automático, impulsado por un propósito. Mientras me preguntaba qué hacer después de la cena, sonó el teléfono. Me estremecí esperando que no fuera Carolina. No lo era. Diga, saludé lánguidamente. Roberto, ¿por qué preguntó simplemente? Roberto y yo habíamos sido amigos desde la universidad, donde nos unió un proyecto que sentó las bases de nuestro negocio. Inicialmente yo tenía la participación mayoritaria en la empresa debido a una mayor inversión inicial. Carolina me está engañando, afirmé rotundamente. Todo este tiempo, exclamó. Todo este tiempo, confirmé. Y ninguno de los hijos es tuyo. Hubo una pausa en la línea. Así que quieres vincular todos tus activos a la empresa y confiar en el acuerdo de separación de bienes, inquirió, entendiendo claramente nuestro acuerdo de sociedad mejor que yo. Me quedaré con el 5% y continuaré como ingeniero consultor, propuso. Lo arreglaré con recursos humanos. El resto es tuyo. ¿De acuerdo?, asentí. Haré que David prepare el papeleo. Javier dijo después de un momento. Lo siento mucho. Puede que no lo parezca ahora, pero se hará más fácil. Te lo prometo. He estado donde estás tú ahora y se hace más fácil. Solo entonces recordé que él había pasado por un divorcio unos 4 años atrás. Había mantenido los detalles en privado, aunque éramos amigos cercanos. Sabía que no había sido agradable. Él mismo había usado el contrato matrimonial. A la mañana siguiente, Mónica me despertó con una taza de café. Vamos, dijo. Todavía tenemos mucho que hacer. Primero visitamos a David Soto, el abogado de la empresa que ya había preparado todos los documentos necesarios para comprar la parte de Roberto. La transacción se completó rápidamente en menos de 30 minutos.
Liquidé todo el capital de mi casa, los ahorros y mi plan de pensiones. También obtuve un préstamo contra el fondo de pensiones de la empresa por la cantidad restante. Sobre el papel, ahora debía casi 1.000.000 de euros. Mi salario se redujo casi a la mitad debido a las deducciones. Luego fuimos al despacho de Lorena. Revisó los documentos de la compra y quedó satisfecha. «Esto es perfecto», comentó. «Redactaré los papeles hoy y podemos presentarlos el lunes. ¿Dónde quieres que se le notifique? ¿En algún lugar que la avergüence al máximo?». Respondí. «Si pudiéramos hacerlo en una valla publicitaria durante el clásico, lo pagaría con gusto». Lorena se rió. «Se lo notificaremos en su oficina», decidió. «El lunes por la mañana a las 10, siempre que los papeles pasen el juzgado para entonces. Si los presento hoy, deberíamos tener la confirmación mañana por la tarde». Asentí de acuerdo. «¿Y ahora qué?», preguntó Mónica tomando las riendas. «Tenemos 2 paradas más antes de que vuelvas a la oficina y actúes como si acabaras de apagar un incendio en Bilbao. ¿Puedes aguantar en casa hasta el lunes?». «Creo que tendré que hacerlo», respondí. «No hace falta que lo adivines», me aseguró. «Dime qué necesitas para aguantar hasta entonces». «No estoy seguro», admití. «¿Alguna buena noticia?», sonrió. «Vamos». Sorprendentemente, nos detuvimos en el centro médico donde me había hecho todas mis revisiones y el procedimiento que me aseguró que nunca sería padre. «¿Por qué estamos aquí?», pregunté. «¿No querías buenas noticias?», bromeó. «Entra». Hizo arreglos para que viéramos a mi médico de inmediato. Miré a Mónica, que se quedó atrás mientras yo entraba en la consulta. Por favor, le indiqué que se uniera a mí y asintió. El doctor Harrington no comentó la presencia de Mónica. Conocía su papel en mi vida y nuestra situación. Javier comenzó. «Entiendo que preguntas sobre la reversión de la vasectomía». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Es eso realmente posible?», miré a Mónica, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. «Sí, es bastante factible», me aseguró el doctor Harrington, con una tasa de éxito de alrededor del 95% para las reversiones realizadas después de 3 años. Aunque implica una cirugía más larga bajo anestesia general, es muy probable que puedas volver a tener hijos. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La posibilidad de volver a ser padre me llenó de esperanza. «Entiendo que es mucho que asimilar», continuó el doctor Harrington, entregándome información sobre el procedimiento y sus costes, señalando que no estaba cubierto por el seguro. «Si decides proceder, podemos programar las pruebas». «Gracias, doctor», intervino Mónica cogiendo el papeleo. «Nos pondremos en contacto». Se levantó y la seguí fuera de la clínica. «¿Es esta una buena noticia suficiente para ti?», preguntó suavemente, sonriéndome. La abracé impulsivamente, sintiéndome agradecido. «Gracias», murmuré en su pelo. Luego me aparté rápidamente. «Lo siento». «Está bien», Javier me tranquilizó amablemente. Mientras subíamos a su coche, dijo: «Una parada más y luego de vuelta a la oficina». Había visitado la casa de Guillermo Vargas ocasionalmente a lo largo de los años mientras Carolina trabajaba para él. Él y su esposa Estefanía vivían en una urbanización privada a las afueras de la ciudad, donde también organizaban eventos corporativos. Cuando Mónica y yo llegamos, Estefanía nos estaba esperando y nos recibió sin dudarlo. Nos condujo a una habitación que parecía ser el despacho de Guillermo, nos indicó que nos sentáramos y fue al grano. «¿En qué puedo ayudaros?», preguntó Estefanía, dirigiéndose a mí directamente. Luché por encontrar mi voz antes de finalmente preguntar: «¿Lo sabías, Estefanía?». Suspiró con tristeza. No admitió. Lo sospechaba, pero nunca tuve pruebas. No pude encontrar nada concreto para llevar a un abogado. Si lo hubiera hecho, le habría sacado hasta el último céntimo que tenía. «Únete al club», murmuró Mónica en voz baja. Estefanía quiso saber si tenía pruebas, y asentí. «Pruebas de que ninguno de mis hijos es mío», dije. Mi voz se apagó. La emoción me ahogó y Estefanía me ofreció su compasión. Compartió sus propias sospechas sobre Guillermo y Carolina a lo largo de los años, pero sus esfuerzos por descubrir la verdad habían sido en vano.
Expresó su pesar por no haber actuado antes si hubiera estado segura. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó curiosa por mis próximos pasos. Debatí si revelar mis planes a la esposa de Guillermo, inseguro de si le informaría a su regreso. Finalmente, decidí que quería que él se sorprendiera tanto como yo. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Contraataqué. Estefanía lo entendió y no me culpó por mi cautela. Pidió una recomendación de un abogado de divorcios y Mónica le dio una tarjeta de visita. «Gracias», dijo Estefanía cogiendo la tarjeta. «¿Será suficiente una semana?», asentí. «Debería estar bien», respondí. «Genial», dijo levantándose. Estaba claro que nuestra reunión estaba concluyendo. Estefanía me abrazó brevemente y me besó en la mejilla. «Lo siento mucho», repitió. «Cuídalo», le dijo a Mónica, quien hizo una mueca leve ante el gesto afectuoso. Se merece algo mejor que lo que esa mujer le hizo. Volvimos a la oficina y pasé el resto del día terminando mis tareas de Bilbao. Al final del día me dirigí a casa. Mónica llamó a mi puerta a su hora habitual, se asomó y mencionó que se iba. De vuelta a su habitual comportamiento profesional. Su regreso a la normalidad me dejó sintiéndome a la deriva. Había sentido una conexión creciente, pero quizás solo estaba en mi mente. Le di las buenas noches, agradecido por su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina poniéndome al día. Alrededor de las 20 Carolina me envió un mensaje preguntando cuándo llegaría a casa. Calculé otra hora o dos explicando la necesidad de finalizar asuntos post-viaje. Ella esperaba estar dormida para entonces expresando su amor con besos una vez más. No pude obligarme a responder. Seguí trabajando hasta casi las 23:00, esperando que estuviera dormida cuando llegara para minimizar la interacción. La casa estaba oscura a mi regreso, aparentemente normal. Fui a ver a Sofía y Jaime, ambos dormían pacíficamente. Las emociones afloraron y me escondí en el baño para evitar que Carolina me viera llorar por unos niños que no eran míos. Decidir su destino seguía sin resolverse. A pesar de no tener obligación legal, mi amor por ellos persistía. ¿Cómo podía abandonarlos tan pronto cuando eran mi orgullo y alegría? Ahora eran recordatorios de la traición de Carolina. Resolví esperar inseguro de cómo se desarrollarían los acontecimientos. Luchando por dormir, me desperté y descubrí que Carolina se había ido. La empleada del hogar atendía a los niños y mis pensamientos se oscurecieron. Sabía ella que no eran míos, hervía de rabia imaginando su complicidad en la infidelidad de Carolina. El lunes juré asegurarme de que hubiera repercusiones por sus acciones como au pair, asegurándome de que nunca más trabajara en ese puesto. Un momento. ¿Qué estoy haciendo? Desquitando mi ira con alguien que tiene pocas posibilidades de un resultado positivo. Es una situación en la que todos pierden. Razoné que podría haber arriesgado su trabajo o haberse ido si me lo hubiera dicho. Sin embargo, claramente se preocupa por nuestros hijos a quienes ha cuidado desde antes de que naciera Sofía. Quizás mi ira está mal dirigida. Fui a trabajar. Mónica ya estaba allí, todo negocios, como si los últimos días no hubieran sucedido. Había despejado mi agenda para marketing, dijo. Me instalé y me trajo nuestros cafés matutinos, una primicia para ella. ¿Marketing?, cuestioné. ¿Desde cuándo me involucro en eso? Ella sonrió una vista extrañamente reconfortante. Necesitamos una estrategia, explicó. La parte final del plan de Lorena. Confundido pregunté. ¿Qué plan tenemos que hacerlo público?, insistió Mónica. Contárselo a todos sus amigos, familia, la gente de la iglesia, todos los que la conocen sobre quién es realmente y lo que ha hecho. Quedaré fatal, protesté. Seré ridiculizado como un hombre traicionado que cría a los hijos de otro. Necesitas contar tu versión, contraatacó Mónica. Si no lo haces, Carolina lo hará y su versión te hará quedar peor alegando que eres abusivo o no apto. La gente puede dudar, pero hablar preventivamente socavará su defensa. Mónica compiló un dossier para los medios con pruebas de la infidelidad de Carolina.
Incluía el informe de un investigador privado, la prueba de ADN que confirmaba que no era el padre de mis 2 hijos y vídeos de mi casa, incluido uno que mostraba a Jaime saludando a Guillermo y otros de áreas que no había visto y no deseaba ver. Más tarde esa mañana recibí un correo electrónico de Lorena. Estefanía le había proporcionado el ADN de Guillermo que ella comparó con mi prueba, confirmando que él era de hecho el padre de ambos niños. Niños, pensé de repente, incapaz de pensar en ellos como míos. Incorporamos esta nueva información en un paquete para los padres de Carolina y los míos, sus hermanos y sus contactos más amplios en Facebook y LinkedIn. Se programaron copias para ser entregadas por mensajero el lunes a las 10:00 am, coincidiendo con un evento planeado. Solo necesitaba superar el fin de semana. Aprovechando mi formación como ingeniero, ideé un plan. En menos de 1 hora diseñé y monté un pequeño dispositivo equipado con un motor, un temporizador y una batería. Se podía configurar para vibrar después de una duración específica. El viernes por la noche, después de que la au pair se fuera, coloqué discretamente el dispositivo debajo de la almohada de Sofía. Estaba programado para activarse a nuestra hora habitual de despertarnos, las 6:00 am de la mañana siguiente. Todo salió a la perfección. La entrada de Sofía en nuestra habitación por la mañana impidió cualquier cercanía. Sonreí para mis adentros, habiéndome ocupado con éxito todo el sábado con las tareas de Carolina largamente descuidadas. Cuando ella lo comentó, señalé casualmente que había que hacerlas. Esa noche, cuando Carolina intentó iniciar algo, fingí estar dormido. Después de que ella saliera del baño el domingo, el sueño interrumpido de su hija por mi dispositivo resultó en que volviera a la habitación de Carolina. El domingo lo pasamos con los niños en el zoológico. Durante todo el día luché con las emociones mirando a Carolina, la mujer que amaba o creía amar, y a los niños que había cuidado como propios. Casi me derrumbé varias veces mordiéndome la mejilla hasta sangrar para mantener la compostura. Pero superé el fin de semana. Llegó el lunes y estaba decidido. Le informé a Carolina que trabajaría desde casa, aparentemente, para discutir asuntos con la au pair. Mientras se iba a trabajar, aparenté estar absorto en los correos electrónicos y apenas reconocí su despedida. Después de que se fuera, anoté la hora 8:15. La au pair llamó a la puerta de mi despacho proponiendo un viaje al parque de bolas, lo cual rechacé, optando por mantener a los niños en casa, sorprendiéndola. Jaime estaba decepcionado, pero accedió a pesar de sus ganas de ir. Poco después de las 9:00, Mónica llegó a la casa sorprendiéndome, pero la invité a entrar. Era la primera vez que le hacía café. A las 9:30 nos unimos a Lorena en una llamada de conferencia. Javier comenzó: «Lorena, esta es tu última oportunidad para detener esto. No digo que debas, solo digo que si has cambiado de opinión durante el fin de semana, ahora es el momento de hablar». No respondí con firmeza. «Entonces, te veré al otro lado», confirmó Lorena. Todo estaba listo. Monitoreé mi correo electrónico esperando la confirmación de la entrega. Precisamente a las 10:00 am llegó el primer correo, seguido por el segundo 3 minutos después y el tercero 5 minutos después de eso. Luego sonó mi teléfono. Esperando a Carolina resultó ser mi madre. Javier. «Hola, mamá», respondí. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Leíste el paquete que envié a Inquirí?» «Sí». «Entonces, ¿sabes tanto como yo dije? Carolina me ha estado engañando probablemente durante todo nuestro matrimonio con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de ella». «Javier, no puedes». «No, mamá. Tengo que trabajar, tengo otras llamadas». Terminé la llamada solo para que sonara de inmediato otra vez, esta vez de Carolina. «Javier». No contesté esperando que continuara. «Necesitamos hablar», dijo. Permanecí en silencio. «Voy a casa». Con eso colgó. «Carolina está en camino», informé a Mónica. «Saldré», ofreció. Quería pedirle que se quedara, pero no encontré las palabras. Simplemente la miré. «Llama», me dijo, «cuando sepas lo que está pasando». Y se fue.
Unos 20 minutos después, Carolina llegó a casa. Oí su coche aparcar fuera. No se molestó en entrar por el garaje. Incierto de qué esperar, esperé mientras entraba en la casa y en mi despacho tomando asiento frente a mí. Javier, no me interesa, la corté. En realidad, desinteresado corregí. Ni siquiera quiero. No interrumpí. No quiero oír ni una sola palabra de ti. Me mentiste durante 9 malditos años. Ninguno de los niños es mío. Me convenciste para hacerme una vasectomía mientras todavía tomabas anticonceptivos para poder continuar con Guillermo. Sus ojos se abrieron de par en par ante mis palabras. Así que no, Carolina, continué. No me importa lo que tengas que decir. La tarjeta de mi abogada está en el paquete que recibiste cuando te notificaron. Si tienes algo que crees que deberías saber, habla con ella. ¿Y los niños?, preguntó. ¿Qué niños?, repliqué. Yo no tengo hijos, y si fuera por ti, nunca los habría tenido. Podría preguntar por qué me hiciste esto, pero no quiero oír otra mentira. No me interesan tus excusas, justificaciones o razones. Quiero que esto termine para poder salvar lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la au pair a la habitación. Podía oírme a través de la puerta abierta. «Estás despedida», declaré. «Vete ahora mismo». ¿Qué?, exclamó. ¿Por qué? Porque la encubriste, señalé a Carolina. Sabías que estaba teniendo una aventura con su jefe, y no sé si sabías que los niños no eran míos, pero definitivamente sabías lo que estaba pasando. Tengo pruebas en vídeo de ti discutiendo sobre los niños con Guillermo. Fuera, Javier, intervino Carolina. No puedes despedirla. Yo le pago el sueldo. La au pair miró agradecida a Carolina. Bien, concedí. Ya he contactado con la agencia informándoles de que fuiste cómplice en una aventura extramatrimonial. Si Carolina quiere mantenerte, tendrá que encargarse de tu salario, impuestos, vacaciones, pensión baja por enfermedad y seguro. La au pair palideció. Perder su trabajo y ser eliminada de los registros de la agencia haría casi imposible encontrar un nuevo trabajo doméstico. Las agencias se comunican entre sí. Ahora, fuera, le dije, y se fue a toda prisa. ¿Tenías que hacer eso?, preguntó Carolina. ¿Has empezado a hablar de nuevo?, respondí. Te dije que no quiero oírte. Lo que quiero es que recojas tus cosas, te lleves a tus hijos y te vayas de mi casa. Esta también es mi casa, insistió. Según los documentos, no interrumpí. Está registrada únicamente a mi nombre. Hasta que los tribunales digan lo contrario, fuera, mi voz elevada la sobresaltó. Jaime entró en la habitación. Mami dijo, «Sofía se ha caído». Carolina, con una expresión de shock y lágrimas corriendo por su rostro, se levantó y caminó hacia su hija. Cerré la puerta de mi despacho y me quedé dentro mientras ella hacía las maletas. Unos minutos después regresó sosteniendo a Sofía. «¿Vas a despedirte de Sofía?». «Así no dije». «No es mi hija y él no es mi hijo. Llévalos con papá Guillermo y que él se ocupe de sus hijos. No tienen nada que ver conmigo. Javier». Fuera oí la puerta principal cerrarse y unos minutos después el coche de ella arrancar. Se había ido. Finalmente exhalé, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración para siempre, y me derrumbé. No oí la puerta abrirse y me sobresalté cuando unos brazos me rodearon. Hundí la cabeza entre las manos. Al levantar la vista, vi a Mónica abrazándome. Me acercó y sollocé en su abrazo. Tardé un tiempo en recomponerme. Acababa de tirar por la borda 9 años mi matrimonio, mis hijos, mi vida. Todo se había ido. Ya no quería enfrentarme al mundo. Mónica tomó el control de nuevo. «Vamos», dijo. Lorena mencionó que Carolina podría tardar unas 4 horas en conseguir una orden de emergencia para ocupar la casa por los niños y por ser nuestro domicilio conyugal. Volverá. ¿De verdad quieres darle la satisfacción de echarte de tu propia casa? Recogimos algo de ropa y documentos importantes. Tenía que averiguar dónde quedarme, pero cargamos mi coche y el de Mónica con mis pertenencias y nos fuimos. Primero paramos en la oficina donde me habían notificado la demanda. Más tarde ese día, Lorena llamó para ponerme al día sobre el proceso.
No solo había una orden que concedía a Carolina la ocupación temporal de la casa, sino también una orden de alejamiento que me prohibía acercarme a menos de 100 metros de ella. Si necesitaba recuperar algo, tendría que programarlo con el abogado de Carolina a mi costa. Confundido por la situación, me encontré reubicado en la habitación de invitados de Mónica. Mi ropa estaba en su armario y todos mis documentos estaban cuidadosamente ordenados en los archivadores de su despacho. Había pasado una semana desde que Carolina solicitó el divorcio. Trabajaba durante el día, luego volvía con Mónica a su casa para cenar y dormir. Por las mañanas me traía café, preparaba el desayuno y íbamos juntos a la oficina. Nuestras interacciones parecían no haber cambiado. Ella seguía siendo estrictamente profesional, excepto por un abrazo reconfortante en mi primer colapso en casa. Las sonrisas eran escasas dadas las circunstancias. El lunes por la mañana nos reunimos con los abogados de la empresa de Carolina y Guillermo. Los detalles no me quedaron claros, pero al parecer presentamos una reclamación por una cantidad que la empresa no podía permitirse, a pesar de tener un seguro limitado a 1.000.000 de euros. Sus abogados fueron muy profesionales. Lorena, mi abogada, parecía satisfecha. ¿Cuál es el siguiente paso?, inquirió su abogado. Lorena respondió: despido inmediato y permanente del directivo superior, con pérdida de los beneficios de pensión, más la retención de Carolina en plantilla durante 3 años con una indemnización de unos 5 millones. Me desconecté durante su discusión. Finalmente aceptaron los términos, aunque mi parte se redujo a 750.000 euros. Esto ayudaría a saldar parte de mi deuda con el fondo de pensiones de la empresa. El pago se realizará tras la finalización del divorcio, declaró Lorena. Ellos asintieron en señal de entendimiento. Lorena continuó acompañándonos y en la reunión posterior con los abogados de Guillermo Vargas salí de su despacho 500.000 euros más rico. Ahora tenía suficiente para pagar por completo el préstamo de la pensión y conservar una pequeña reserva para después del divorcio. Mi última reunión de ese día fue con los abogados de Carolina. Ella estaba presente, pero evitó mirarme cuando entré. Mónica y Lorena estaban a mi lado. Las reclamaciones financieras en la petición de divorcio son escandalosas, comenzó el abogado de Carolina. Su cliente es CEO y accionista mayoritario de una empresa valorada en aproximadamente 20 millones de euros, sin mencionar activos ahorros y... Permítame interrumpir, intervino Lorena presentando papeles. Según el acuerdo de separación de bienes firmado por todas las partes, la empresa no es divisible en el divorcio. Mi cliente realizó recientemente una inversión adicional sustancial en otra empresa, agotando la mayoría de sus ahorros, plan de pensiones y capital hipotecario. También pidió un préstamo al fondo de pensiones de la empresa. Debido a este préstamo, su salario se ha reducido. Ahora gana menos que su clienta y solicitaré una pensión compensatoria provisional mientras se estabiliza. ¿Y los niños?, inquirió el abogado. Lorena respondió: las pruebas de ADN demuestran que estos niños no son suyos. Ella falsificó los registros de nacimiento para nombrar fraudulentamente a mi cliente como padre. Además, estamos reclamando daños y perjuicios por coaccionarlo a una esterilización quirúrgica bajo falsa paternidad. Su clienta puede aceptar los términos del divorcio tal como están, desalojar el domicilio conyugal y recibir la mitad de la cuenta conjunta actualmente valorada en 9.443,15 euros. El abogado revisó los documentos, luego miró a Carolina y finalmente a mí. Javier, por favor, suplicó. 9 años, dije. 9 malditos años. Día tras día me mentiste. No hay nada que puedas decir que yo quiera oír. Carolina miró a su abogado y asintió. Firmó los papeles. No estuve presente cuando se fue de nuestra casa. En su lugar recibí una carta de su abogada confirmando el levantamiento de la orden de alejamiento y transfiriéndome la casa. A pesar de contemplar la idea de volver, opté por poner la casa en venta. Aunque no cubrió completamente mi deuda bancaria, saldé la diferencia dejando al banco satisfecho. Habían pasado 2 meses
y seguía residiendo en la habitación de invitados de Mónica. Tras nuestro divorcio, Carolina volvió a vivir con sus padres. A pesar de presentar pruebas sólidas, la apoyaron firmemente y se negaron a comunicarse conmigo personalmente. No fue una pérdida para mí. Por razones que desconocía, Estefanía no había seguido adelante con el divorcio de Guillermo como había prometido. No indagué más. Debido a la pérdida de su trabajo corporativo y su pensión, tuvieron que vender su casa en la urbanización privada y mudarse a un pequeño apartamento. Guillermo logró conseguir un trabajo decente con sus contactos y habilidades en el mercado, aunque con un ingreso menor que antes. No tenía idea de si Carolina y Estefanía se habían cruzado. No había visto a Estefanía desde aquel día en el despacho de su abogada y no tenía ningún deseo de hacerlo. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando Mónica llamó y entró sin esperar respuesta. «Guillermo Vargas está muerto», anunció sin rodeos. ¿Qué exclamé? Como al parecer Estefanía lo pilló con Carolina de nuevo, explicó. Le disparó. Me recliné en mi silla, una amplia sonrisa extendiéndose por mi rostro. Intenté reprimirla, pero persistió. No podría haberle pasado a un tipo más majo, comenté finalmente. Mónica se rió entre dientes. ¿Estás enfadado conmigo por sentirme feliz por esto?, le pregunté. En absoluto, respondió Mónica con firmeza. Ese idiota tuvo lo que se merecía. Por cierto, acaba de llegar esto. Colocó un sobre oficial en mi escritorio. Ambos sabíamos su contenido. Lo cogí y lo abrí. Ya está, dije en voz baja. Finalmente soy un hombre libre. Finalmente, repitió Mónica. Inesperadamente se inclinó y me besó. No fue un beso breve, fue un beso completo y apasionado que me dejó atónito y sin aliento. Cuando se apartó, me recosté en mi silla, sorprendido y tenso. Durante 9 años, comenzó suavemente, he estado a tu lado. Eres el hombre más honorable que he conocido. Nunca me miraste de forma inapropiada ni me hiciste insinuaciones y te admiraba por eso. He estado esperando este momento durante 9 años y ahora que eres libre, quiero demostrarte que no todas las mujeres son engañosas. Hacemos un gran equipo. Te conozco por dentro y por fuera como cualquier esposa conoce a su marido y tú también me conoces a mí. Por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Me quedé sin palabras. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos inundaron mi mente antes de que saliera a la luz la traición de Carolina. Me di cuenta de que tenía sentimientos genuinos por Mónica. Era imposible no desarrollarlos después de trabajar tan estrechamente juntos durante tanto tiempo, especialmente durante mi matrimonio con Carolina. No necesitaba reflexionar sobre estos sentimientos. Ya estaban meridianamente claros. ¿No tienes nada que decir?, preguntó con evidente preocupación en su rostro, algo poco común en ella. ¿Cuántos inquirí? La confusión cruzó su rostro. ¿Cuántos qué preguntó? Hijos, aclaré. ¿Cuántos hijos deberíamos tener?